Adelante, Miriam. Adelante, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy continuando con el tema del cambio sin esfuerzo, te voy a invitar a que me acompañes a estar revisando estos capítulos que se llama Expuesto a la duda. Y te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras a leer Proverbios 23:7. Que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muy bien, pues en este tema que estamos viendo expuesto a la duda, vamos a estar eh, aclarando cómo es que en nuestras vidas podemos estar caminando en las cosas del Señor, en su palabra, en una vida que siempre creemos y sentimos que somos exitosos, pero de repente te das un bajón. Y ese bajón representa para ti, pues, dudar si realmente es lo que Dios está haciendo en tu vida o lo que quiere hacer, o si estás caminando en la dirección correcta. Pues bien, realmente lo más importante es que, como dice Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Realmente lo que va a suceder aquí es que tú te convertirás en lo que piensas. La razón por lo que la mayoría de las personas tienen muchos problemas en sus vidas es porque no están controlando sus pensamientos. Su mente empieza a, a divagar y empieza a, a correr más rápido en las cosas naturales, empieza a moverse según lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas. Y entonces ese es un gran problema, porque todo esto nos lleva a que nuestros pensamientos no estén colocados en la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder en nuestras vidas? Pues es que nuestra mente debe de estar enfocada en la palabra del Señor. Tenemos que mantenerla en lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice, en meditar en ella de día y de noche. Y entonces tenemos que ser específicos en nuestras vidas, porque si no, por naturaleza nuestros pensamientos se van a ir por otra parte, y eso no es lo que Dios tiene planeado y programado para nuestras vidas. Pero todo depende de que tú y yo decidamos en dónde queremos enfocar nuestros pensamientos. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer el Salmo 19:8. Dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, es muy importante que tú y yo podamos mantener nuestros pensamientos en la palabra de, del Señor, porque cuando nosotros estudiamos y meditamos en la palabra, eso va a cambiar nuestra manera de pensar, y conforme a cómo nuestra manera de pensar vaya cambiando, es que nuestras vidas van a cambiar y van a poder ser transformadas, y esto nos va a llevar al punto de que podamos tener el control total en nuestras vidas. El Señor Jesucristo ya tomó el control, pero ahora es que a través de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es que nosotros podamos estar tomando el control de nuestras vidas y de todas las cosas que pasan. Es por eso que
tú y yo debemos de estar seguros quiénes somos respecto a la palabra, no a lo que las personas dicen, no las expresiones o los enojos o la apreciación de las personas respecto a tu vida, por tu carácter, por tu manera de ser. Sin embargo, recuerda que como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo y la mente física, lo hemos estudiado, y entonces tenemos que entender que lo que tenemos en nuestro corazón es como vamos a actuar y es en lo que nos vamos a convertir. Es muy importante que podamos entender que no solamente se trata de aprenderte la palabra como algo que puede ser un buen consejo para la vida, como algo que te puede llevar a superación personal o psicología. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y cuando nosotros nos apropiamos de la palabra y nos apropiamos en nuestras vidas de vivir la palabra, por eso es importante meditarla día y noche, cada día de nuestras vidas, porque es la única manera en la que nos vamos a apropiar de quiénes somos en esta vida, en este mundo, y se pueda cumplir en nuestras vidas, y entonces nos podamos realmente identificar como esos hijos de Dios, como esas personas espirituales, y que podemos tener una vida sobrenatural aquí en la tierra. Pero eso va a depender solamente de que tú decidas caminar en esto, no depende de otras cosas, ni de los mejores, ni las mejores intenciones de las personas, porque sí es muy padre, es muy bonito que estar hablando de cosas de animación, de un pensamiento positivo, de teorías y de palabras muy bonitas, pero lo más importante es lo que vivimos en nuestras vidas cada día, y entonces es así que lo vamos a poder manifestar en lo natural, y esto es algo que debe de suceder hoy en nuestras vidas. Muy bien, ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Mateo, capítulo 11, versículos 2 y 3, y vamos a estar revisando hasta el 19, pero es muy importante que veamos aquí un ejemplo de Juan el Bautista cuando él tuvo dudas, y entonces él le hace una pregunta al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le respondió con la palabra. ¿Por qué? Porque lo más importante que debe de suceder en nuestras vidas es que nosotros podamos depender de la palabra. ¿Por qué? Para que cuando escuchemos voces, comentarios, cosas que la gente utiliza para manipular o para quererte hacer sentir incómodo, para estorbarte o para decirte que estás haciendo las cosas mal, tú y yo podamos tener la certeza, la fortaleza, la convicción de que lo que estamos haciendo es correcto, de que mi vida está en el lugar en donde el Señor quiere que esté, y de que todas las cosas que yo hago, cuando las hago de acuerdo a la palabra de Dios y me puedo apoyar y respaldar en ella, en cada una de las acciones que hago en mi vida, y no se necesita mucha ciencia. Tú tienes que saber que cuando nosotros actuamos en esta vida y lo hacemos conforme a la palabra de Dios, pues bueno, vamos a poder estar en paz y vamos a poder estar libres de la duda. Sin embargo, bueno, pues todas las personas dudan. Entonces vamos a leer Mateo 11. Dos y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjate qué importante, aún sabiendo que Juan el Bautista era un hombre de Dios, un hombre que desde el vientre de su madre había sido ungido por el Espíritu Santo, un hombre de poder, un hombre de ejemplo, un hombre que sus 30 años, los 30 años de su vida se la pasó en el desierto, enfocándose única y exclusivamente para caminar y hacer lo que Dios tenía en propósito para su vida. Él, al estar en la cárcel, apartado, aislado, en un lugar oscuro, probablemente la cárcel en aquellos tiempos, pues no probablemente, realmente si lo imaginamos era un lugar tenebroso, un lugar feo, en donde lo tenían apartado, y entonces él tuvo dudas y entonces le envía esta pregunta al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús dirigió su atención a la palabra de Dios para que Juan pudiera superar y pudiera tener esa responsabilidad personal de enfocarse y de poder entender lo que estaba sucediendo, cuál era el propósito de Dios y poder estar firme. Y es entonces que en los siguientes versículos el Señor Jesucristo le responde. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fíjate cómo le respondió el Señor. No le dijo el Señor Jesucristo, pues, ¿qué onda con Juan? ¿Por qué me hace esas preguntas? Ya había iniciado el ministerio de Jesucristo, ya había caminado, de hecho ya había sido bautizado por Juan en el agua, el Señor Jesús, y él había escuchado la voz audible de Dios que Dios le había hablado a Juan el Bautista para decirle que aquel sobre el cual posara el Espíritu Santo en forma de paloma, y el escuchar la voz audible de que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te fijas? El mismo Juan, que lo vivió personalmente, es quien tuvo duda y todavía le pregunta al Señor Jesús si todavía había que esperar a otro. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Pues que debemos de enfocar nuestros ojos, debemos de enfocar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente en la palabra de Dios, para que nosotros entonces podamos ser responsables por nosotros mismos, de tomar y de entender la revelación de la palabra de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo le contestó con la palabra las cosas que estaban sucediendo. Finalmente, pues esto afirma el corazón de Juan y lo lleva a seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas piensan que a través de escuchar palabras y de escuchar consejos, o que la gente le diga qué es lo que debe de hacer o qué no es lo que debe de hacer, aún orar por ellas, piensan que sus vidas van a ser solucionadas, y piensan que en todo al depender del hombre, al depender de que alguien le esté dirigiendo. No me malinterpretes, pero tenemos que enfocarnos siempre en la palabra. Es muy bueno compartir, convivir, hablarnos, entender todo
eh, por la palabra es lo más importante, porque un buen consejo es un buen consejo, pero nunca va a ser más poderoso y más, nos va a llevar a estar más firmes y más fortalecidos y más convencidos del propósito de Dios en nuestras vidas, que lo que podamos entender de manera personal de nuestro corazón, de corazón a corazón, con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios, con lo que Él día a día nos habla y nos lleva a, a meditar en nuestras vidas. Y es entonces ahí en donde tú y yo vamos a estar en ese proceso de buscar al Señor, encontrando todas y cada una de las respuestas para nuestras vidas. Y cuando encontramos las respuestas para nuestras vidas en la palabra, nos vamos a beneficiar a través de la fe del Evangelio, y entonces vamos a poder cambiar nuestra actitud, vamos a poder tomar nuevos retos en nuestras vidas, vamos a poder estar siempre firmes y convencidos que cuando yo necesito resolver algo importante en mi vida, y sobre todo más nosotros, que gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de conectarnos todos los días, de estar meditando en la palabra, de escucharlo una y otra vez, porque no es suficiente un ratito, no es suficiente un fin de semana, no es suficiente 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos del Señor día a día. Claro, hay muchas cosas que la gente puede hacer, pero si nosotros le dedicamos al Señor cada día de nuestras vidas, nuestro tiempo, el escucharle, el entender, el poder conocer su palabra para poder discernir qué es lo que debe de suceder en nuestras vidas día a día, pues yo te aseguro que cuando vengan situaciones difíciles y esas dudas de que si Dios tiene preparado esto para ti o no, pues vas a poderlo discernir de manera inmediata, porque siempre y cuando nosotros nos regimos por la palabra y somos dirigidos por la palabra y juntos estamos teniendo estar estudiando, estar meditando, pues vamos a podernos apoyar en oración, en un consejo, pero estoy segura que cada uno de nosotros vamos a poder salir adelante en nuestras vidas haciendo a un lado la duda que pueda querer venir a movernos de lo que estamos haciendo. Lo más importante es que por la fe que el Señor nos ha dado a través de ser uno con su Espíritu, y que el fruto del Espíritu es fe, es fe en nuestras vidas, la fe del Espíritu de Cristo. Entonces tú y yo vamos a poder vivir en las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, y no tan solo para que nosotros estemos disfrutando tanto de esto, sino que también lo vamos a poder estar compartiendo, impactando la vida de otras personas, no tan solo quedándonos con esto. Probablemente muchas personas no se pueden conectar, se distraen, no se dan el tiempo, porque la verdad es que hay que hacer hábitos, hay que ser disciplinados, y hay que en verdad tener una pasión porque por saber que el día a día debemos de estar aprendiendo del Señor, que debemos de estarnos fortaleciendo en su palabra, porque después vienen esos tiempos difíciles que muchas personas los están viviendo y no tienen de qué sostenerse, no tienen de qué afianzar su vida y sus pies en la roca firme que es Cristo Jesús. Pero cuando tú y yo meditamos en su palabra, nuestros pensamientos son renovados y son transformados, entonces una vez que estamos expuestos a la duda, pero como leímos en Proverbios 23:7, nos vamos a convertir en lo que piensas. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Qué hay en tus pensamientos el día a día? Y finalmente, pues vamos a poder alcanzar el éxito esperado. Nuestras respuestas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y nuestro estado de ánimo del día a día
se va a poder manifestar el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el propósito por el que estamos tú y yo cada día aprendiendo del Señor. Mucha gente puede pensar, ay, qué aburrido, todos los días estar orando, todos los días estar leyendo la Biblia. Pues date tu tiempo, date la oportunidad de divertirte. Y bueno, claro, pues sí, hay que divertirnos, hay que salir, hay que organizar nuestros tiempos y disfrutar de la vida, pero la verdad que no hay mejor oportunidad para estar disfrutando de la vida que estar totalmente comprometidos con la palabra de Dios, y que podamos tener una vida plena y en paz por lo que el Señor nos enseña. Eso es lo mejor que tú y yo podemos vivir, porque el afán de de las vidas, del día a día, de este mundo, se come a las personas. Y entonces, como el ejemplo que estamos viendo en Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que tuvo un llamado poderoso, un ministerio en el que caminó durante toda su vida, siendo entrenado y enfocado específicamente en eso. Y fíjate, un hombre lleno del poder de Dios, de la unción y de toda esa dedicación de todas las vidas, que no hizo nada, ni siquiera disfrutó en aquellos tiempos, ni siquiera disfrutó de una vida de diversión, de otras cosas, porque él estaba enfocado en lo que debía de hacer y cuál era su llamado. Entonces, él estuvo expuesto a la duda, y como la respuesta de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, para Juan fue también a través de la palabra. Así es que tú y yo, las respuestas para nuestras vidas las tenemos en la palabra y debemos de disfrutarla. No debemos de permitirle a la distracción, a la ociedad, a ser ociosos, a que nos distraiga de las cosas del Señor. Y yo estoy segura que tú te vas a dar cuenta que de todo vas a poder disfrutar. Fíjate, vamos a leer Mateo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vamos a leer Juan 1:30 y 33. Esos son los versículos que te van a servir de apoyo, porque lo puedes estar meditando en tu casa respecto a la duda. Pero ¿cómo es que Dios afirmó el corazón de Juan? El Señor Jesucristo afirmó el corazón de Juan por la palabra, y es muy claro que en todo lo que nosotros necesitamos hallar respuestas para nuestras vidas, lo podemos estar buscando en la palabra. No podemos, recuerda que el tema pasado que vimos fue acerca de que somos transformados, y eso es solamente a través de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo nos vamos a convertir en lo que tanto anhelamos? Pues es solamente a través de estar meditando en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en esa perfecta ley de la libertad del espíritu de vida en Cristo Jesús.
yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Te fijas? Expuestos a la duda. Recuerda que estamos viendo el tema de expuestos a la duda. Y aquí estamos viendo versículos muy específicos en donde cómo es que Dios le habla, el Padre le habla a Juan y le da estas especificaciones y él mismo da testimonio de que Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Él envió, por cuanto somos hijos, Él envió el Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de enfocar en nuestras vidas? Pues debemos de estar meditando en la palabra del Señor, necesitamos renovar nuestros pensamientos para que podamos entonces manifestar en nuestras vidas lo que somos, apropiarnos por la fe de la bendición del Señor, de todo lo que nos ha sido concedido, recordar que como dice el Salmo 19:8, que los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Si tú y yo estamos día a día meditando en la palabra del Señor y nos enfocamos en ella, entonces no tiene por qué haber tristeza, no tiene por qué haber incertidumbre en nuestras vidas. Porque si tú y yo estamos meditando en su palabra, que dice el Salmo 19:8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, y esos son los ojos de nuestro entendimiento. La palabra de Dios es luz pura para nuestros ojos espirituales y también para nuestros ojos naturales, porque cuando nosotros fijamos nuestros ojos y inclinamos nuestro oído y en nuestro corazón disponemos el escuchar el consejo de la palabra del Señor, entonces cada día de tu vida vas a hacer a un lado la duda y vas a tener un resultado que por la palabra del Señor vas a poder hacer a un lado depresión, tristeza, desánimo, duda, todo aquello que no debe de formar parte de nuestras vidas siempre y cuando estemos enfocados en los mandamientos, en su palabra, en la ley de la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces cada día de nuestras vidas podemos estar contentos, podemos estar alegres, disfrutando el día a día para que entonces podamos estar con esa esperanza en nuestras vidas de que cada día va a ser un día de grande bendición. Y no tan solo eso, es que como nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, su palabra mora en nosotros, la meditamos día y noche, nos alegramos en nuestro corazón, vamos a poder ser esos motores, esos que van al frente en nuestros hogares, trayendo alegría, trayendo armonía, trayendo gozo, dando una palabra de ánimo. Recuerda, todo esto es para que nosotros al meditar en la palabra, aunque nuestras obras naturales y aunque a veces nuestro carácter, nuestra manera de ser o nuestra manera de hablar no sean tan ad hoc a lo que estamos conociendo, entendiendo en nuestras vidas de la palabra de Dios, pero que finalmente esperamos que ese fruto se manifieste en nuestras vidas, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, y esas son las palabras que están en nosotros, y eso es lo que mora en nosotros, y es lo que debemos de declarar cada día, ¿sí? Entonces, tú y yo hemos sido llamados a ser fortalecidos en la fe por la palabra del Señor, y que entonces
podamos manifestar en nuestras vidas ese llamado poderoso, que podamos estar haciendo a un lado toda duda y que seamos más que vencedores en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a leer finalmente Lucas 4, 18 y 19. Bueno, Lucas 4, 18 y 19 y Santiago 4, 7. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha concedido, nos ha regalado por gracia. Nos ha ungido como con su misma unción, porque nosotros tenemos la unción de Cristo, la unción del Santo, para dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas tan buenas para ser verdaderas, que es el Evangelio de Jesucristo. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahora vamos a leer Santiago 4:7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo. Ay, perdónenme, me equivoqué. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera en que tú y yo podemos someternos al Señor es meditando en su palabra, es deleitándonos en su palabra. Aunque Juan tuvo dudas, y tú puedes dudar, necesitas mantener tu enfoque en el Señor. Y entonces debes de resistir. Resistir es como pelear activamente en contra de la duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por la palabra. Y entonces vamos a poder manifestar en nuestras vidas lo que somos en nuestros pensamientos. Romanos 10:10, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y entonces vivir una vida en la salvación del Señor, en la salvación de Cristo, es declarando sus palabras de poder, es enfocándonos, es resistiendo todo lo que este mundo tiene, todo lo que aún las personas y la gente que te rodea y que no cree correctamente, que no ha podido entender, que no ha podido abrazar y creer la gracia de Cristo, lo que Él ya nos concedió, lo que Él ya nos regaló en esa obra perfecta, completa y terminada. Y entonces, cuando tú y yo estemos expuestos a la duda, tenemos que resistir, peleando activamente en contra de cómo, por la palabra de Cristo. Y entonces te vas a convertir en lo que piensas. Como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Primera de Juan 4:17. Y entonces nadie te podrá contradecir respecto a lo que estás convencido y que el día de hoy eres y seguirás siendo. Amén. Señor, te damos gracias por este día y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, profundamente amados. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Dios. Hasta Adiós. mañana. Hasta mañana. Amén. Bye, chiquillos. Amén. Gracias, muchas Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, tías.